ustedes? Estamos en una nueva edición de este programa de género educativo, salud y educación, que es un programa que aborda diferentes temas relacionados con la salud de las personas en las diferentes etapas de la vida. Y hoy me voy a referir específicamente a un tema que tiene que ver con la pubertad, la adolescencia y su sexualidad, que es el inicio sexual. Hoy en día, cuando hablamos de inicio sexual, tenemos que pensar, además de los riesgos biológicos que tiene el inicio sexual, que fundamentalmente las personas están enfocadas en pensar en esos riesgos biológicos, como puede ser el embarazo no programado o las infecciones de transmisión sexual. Muy frecuentemente recibo en la consulta a veces mamás que me traen a su hija adolescente y me dice, bueno, quiero que le indiques un anticonceptivo porque ya tiene novio, ha iniciado su vida sexual. Entonces hay una preocupación por el riesgo biológico de un embarazo, fundamentalmente. En un segundo lugar pasan las enfermedades, pero bueno, hay una preocupación por este riesgo de un embarazo no deseado. También los programas de educación sexual, nosotros tenemos una ley en nuestro país desde hace muchos años y hay algunos programas, a mi criterio están incompletos, pero bueno, focalizan también en la cuestión biológica, ¿no? En explicar la cuestión biológica del riesgo de evitar un embarazo y también de una infección de transmisión sexual. Entonces, toda la atención cuando hablamos de inicio sexual está puesta en el riesgo biológico del inicio sexual. Yo como ginecóloga y además como sexóloga clínica también veo personas que tienen problemas con su sexualidad, que tienen disfunciones sexuales, fundamentalmente anorgasmia, fundamentalmente disfunciones del deseo sexual, también vaginismo y dispareunia. Y veo que muchas veces esas disfunciones sexuales que tienen las personas adultas están originadas en su inicio sexual. ¿Por qué están originadas en su inicio sexual? Porque por lo general las personas inician la práctica sexual durante la edad de la adolescencia y muchas veces sin la información necesaria para poder tener relaciones sexuales placenteras. Las personas piensan que, bueno, obviamente, si estos jóvenes tienen ganas de tener relaciones sexuales, van a sentir placer y todo va a estar de maravillas, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces estas relaciones son muy impulsivas. Muchas veces estas relaciones están mediadas también por el alcohol. Las personas están, varones y mujeres, están en una situación de haber consumido mucho alcohol, también de haber fumado marihuana. Y esto muchas veces lleva a que las personas no tengan control de sus riesgos. No utilizan, por lo general, el preservativo, que es el único método de barrera que además de prevenir un embarazo, también puede prevenir fundamentalmente una infección de transmisión sexual. Entonces, a pesar de que estas relaciones se realizan de manera muy impulsiva, con mucho deseo, con mucha excitación, esto no significa que sean saludables para la mujer o para el varón. Veo también muchos varones que tienen problemas de eyaculación prematura o eyaculación precoz por tener relaciones sexuales muy apresuradas y con mucho miedo de no poder complacer a la pareja, mucho miedo de no poder controlar su eyaculación, mucho miedo de perder su erección. Por eso también algunos varones adolescentes consumen estos medicamentos que se indican para la disfunción eréctil, como puede ser sildenafil o puede ser también tadalafilo. Entonces,
yo quisiera invitar a la reflexión fundamentalmente a docentes que abordan estos temas en las escuelas, invitar a la reflexión fundamentalmente a las familias, a los padres, a las madres, a las personas que constituyen una familia de un adolescente varón o una adolescente mujer, para que puedan hablar libremente con ellos en relación a esta temática, como si hablaran de cualquier otro tema que transitan la vida de sus hijos y de sus hijas. Es un tema muy importante y existe todavía un poco de tabú para poder hablarlo. A veces los padres piensan que tienen mucha información, que los hijos, que las hijas ya saben todo porque tienen mucha información, porque tienen mucho acceso a informarse a través de las redes sociales. Y es cierto que hoy en día las personas tienen mayor posibilidad de adquirir más información a través de las redes sociales, pero en las redes sociales circula todo tipo de información. La mayoría de ellas no tiene un sostén científico. Entonces es importante poder hablar con ellos, preguntarles cuáles son sus temores, cuáles son sus dudas, poder explicarles fundamentalmente cuáles son las diferencias cuando las relaciones son entre un varón y una mujer, porque también tenemos que hablar de relaciones entre mujeres, también tenemos que hablar de relaciones entre varones, pero cuando la relación es entre varón y mujer, es muy importante que puedan saber, conocer las diferencias que existen entre la respuesta sexual del varón y la respuesta sexual de la mujer. Saber las diferencias que existen en relación a los estímulos de excitación, en relación a los tiempos de excitación. La naturaleza por lo general le ha concedido al varón, que es un productor de espermatozoides con mucha continuidad durante el día, le ha brindado al varón las condiciones más fáciles de excitación, que son los estímulos visuales, mientras que la mujer necesita una situación de intimidad, necesita un contexto donde se sienta más segura, necesita más estimulación táctil que la visual. Entonces ya tenemos una diferencia en relación a los estímulos. También tenemos una diferencia en relación a los tiempos. El varón aproximadamente necesita 60-70 centímetros cúbicos de sangre para poder erectar su pene, mientras que la mujer, para poder lograr un nivel de excitación preorgásmico, necesita aproximadamente 500 centímetros cúbicos de sangre en la musculatura que rodea la vagina para ser capaz de tener una lubricación suficiente y fundamentalmente para que esos músculos que están pletóricos de sangre puedan tener una respuesta biológica diferente cuando llega la fase de contracción para tener el orgasmo. Entonces, estas diferencias biológicas tenemos que conocerlas, tenemos que aprenderlas, porque muchas veces las personas, cuando no las conocen, piensan que tienen un problema grave porque no pueden tener un orgasmo, o un problema grave cuando no pueden controlar la eyaculación, pero es porque no aprendieron. Entonces, el aprendizaje es fundamental para tener un inicio sexual saludable. Hoy en día, las relaciones sexuales en los adolescentes se inician más precozmente y en condiciones muy desfavorables, por no tener lugares donde realizarlas y fundamentalmente por estar muy inundados con todos estos tóxicos en el cuerpo, como es el alcohol, como es el cigarrillo y como es la marihuana, en donde no tienen relaciones sexuales placenteras y a veces con todos estos problemas de disfunciones. Bueno, les invito a que me acompañen para el segundo bloque. Muchísimas gracias.
microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@spidi.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249 442 9294. Bueno, continuamos en este segundo bloque. El tema de hoy es inicio sexual. Yo, por todo lo que expliqué en el bloque anterior, quería invitar sobre todo a los padres, a las madres, a las familias, a que puedan hablar saludablemente de este tema con sus hijos, con sus hijas, porque veo muchas veces en el consultorio consultas por disfunciones sexuales que tienen que ver con el mal aprendizaje y la mala información que tienen en relación a las respuestas sexuales, en relación a los riesgos y todo aquello negativo que rodea algo que debería ser realmente placentero. Hay una patología llamada vaginismo que generalmente se asocia con el miedo al dolor. La mujer realiza una contracción espasmódica en los músculos que rodean la vagina que hacen imposible la penetración. Y por lo general hay un antecedente de miedo, a veces por haber tenido un abuso sexual infantil, pero muchas veces por haber tenido una primera relación sexual no placentera y muy dolorosa. Entonces, esto se puede evitar si la persona llega a tener esta práctica sexual por primera vez informada, y para eso necesita un contexto de confianza, un contexto de tranquilidad con sus familiares cercanos que tienen que ver con su cuidado y con la responsabilidad de brindar una educación sexual adecuada a sus hijos y a sus hijas en este momento de la vida. No solo pensar en el riesgo del embarazo, porque en eso por lo general sí piensan, y entonces bueno, llevan a la hija al médico ginecólogo para que le indique un método anticonceptivo. Eso está perfecto, porque, bueno, es muy importante y también es fundamental que le puedan hablar a sus hijos y a sus hijas que además de este método anticonceptivo que pueden usar las mujeres, que hay una enorme variedad y el médico ginecólogo de confianza va a ser la persona indicada para poder realizar esa prescripción médica. Pero además también es importante hablarles sobre las distintas etapas del ciclo sexual, de la respuesta sexual, y fundamentalmente también hablarles del uso del preservativo. El uso del preservativo, el éxito del uso del preservativo tiene que ver en dos cosas: en que sea una colocación correcta. Muchas veces pensamos, todo el mundo debe saber cómo se coloca un preservativo, pero no siempre es así. Una colocación correcta y que se utilice durante todo el transcurso de la relación sexual, porque a veces se lo colocan solo al final de la relación sexual. Y hoy en día volvieron aquellas enfermedades que
En general estudiamos cuando hacíamos la residencia hace muchos años atrás, tenemos enfermedades de transmisión sexual que se curan muy fácilmente, pero que se curan muy fácilmente con antibióticos, pero también tenemos infecciones de transmisión sexual, como son las virales, que no tienen una cura definitiva, sino que podemos llegar a curar las lesiones que producen. Tenemos infecciones de transmisión sexual, bueno, ya sabemos el HIV o VIH, que a pesar de que hoy en día existen los medicamentos antirretrovirales que prolongan la vida de la persona sin la enfermedad activa, pero bueno, son medicamentos que se tienen que tomar toda la vida, ¿verdad? Y también tenemos la enfermedad del virus papiloma humano, que se vincula con el cáncer de cuello de la mujer, el cáncer de cuello de útero de la mujer. Entonces, es importante hablar sobre la indicación del uso del preservativo. Y también hablarle a la mujer, al adolescente, porque la mujer también tiene que hacerse responsable de solicitar el uso del preservativo, de llevar el preservativo en la cartera, porque lamentablemente la mayoría de las relaciones sexuales no son premeditadas, como podemos decir, bueno, el sábado a la tarde vamos a ir a un cine, o el viernes a la noche vamos a ir a cenar. La mayoría de las veces no se premeditan las relaciones sexuales. Entonces es muy importante que fundamentalmente las mujeres, que son las que más corren el riesgo de tener las infecciones que más van a perjudicar su salud, tengan un preservativo, ¿no es cierto? Por las dudas, no está mal que las familias hablen con sus hijas mujeres y les hablen directamente sobre esta temática, sin prejuicios, sin temores, ¿sí? Para que la mujer también se haga responsable en la solicitud de este método de barrera, a pesar de que en nuestro país tenemos solamente el preservativo de uso masculino, pero es un elemento de prevención, un método de barrera de la pareja, sea una pareja varón-mujer, una pareja varón-varón o también una pareja mujer-mujer, porque a veces cuando se comparten los juguetes sexuales, bueno, es importante que utilicen el preservativo. Bueno, les agradezco que me acompañen y les invito para que nos encontremos en el próximo bloque en un ratito nada más. Muchísimas gracias. Y lamentablemente este es el último bloque, el tiempo se nos ha ido.
dos temas importantes. Me gustaría dejar por lo menos la idea, que sirvan como disparadores para poder hablar en las familias y hablar con hijos e hijas en relación a esta temática. Cuando pensamos de inicio sexual, dejemos este concepto de un nenito y una nenita adolescente que van a tener su inicio sexual. Tenemos que pensar en la diversidad sexual, tenemos que pensar de que hay parejas que tienen la misma orientación sexual, tenemos que pensar en las personas trans que también tienen un inicio sexual y necesitan una muy importante educación e información. Hay personas, sabemos que la identidad sexual tiene que ver con la forma de autopercibirse que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Cuando tenemos una identidad sexual que está de manera sincrónica con el sexo asignado al nacer, decimos que la persona tiene una identidad cis. Cuando tenemos una identidad sexual que no se corresponde con el sexo asignado al nacer, decimos que tenemos una persona con una identidad trans o transgénero. Estas personas a veces requieren o necesitan una cirugía de reasignación. Entonces es muy importante realizar una educación sexual precisa de cómo deberían ser estos encuentros sexuales para que sean seguros y para que sean placenteros, ¿sí? Es muy importante esto, por eso es muy importante crear un espacio seguro para hablar en las familias de sexualidad, como hablamos de política, como hablamos del tiempo, como hablamos de tantas otras cosas de la vida. Basta de prejuicios en relación a la sexualidad. Tenemos un programa de educación, una ley de educación sexual que yo creo que no se cumple con todas las prescripciones que la OMS dice que debería ser educación sexual. 3 pilares. Primero, brindar información sobre la sexualidad, sobre todos los temas de la sexualidad, no solo cómo prevenir un embarazo, sobre todos los temas de la sexualidad que tenga una base científica. 2. Trabajar las actitudes en relación a la sexualidad. Es muy importante desde todas las etapas de la vida poder hablar con los niños, con las niñas, en relación a tener actitudes positivas, actitudes respetuosas sobre la sexualidad. Y la otra pata, el otro pilar de la educación sexual tiene que ver con brindar habilidades a los jóvenes, a los niños y a las niñas, habilidades sociales y fundamentalmente habilidades de protección. Habilidades de protección sobre el abuso sexual infantil, ¿no es cierto?, sobre el acoso sexual, que muchas veces los adolescentes inician su vida sexual sin tener una real motivación para hacerla, sino porque lo hacen sus pares. Entonces sienten la presión de sus pares y sienten que van a ser discriminados por el mismo grupo de amigos o de amigas si no inician sexualmente. Entonces, todos estos tópicos hay que trabajarlos con mucho cuidado, con mucho respeto y darle una continuidad, crear un buen canal de comunicación entre adolescentes, entre niños y niñas y las familias, para que naturalmente puedan recurrir a los padres, los niños y las niñas, a hablar sin miedo sobre estos tópicos, para poder sacarse las dudas, todas las inquietudes, y cuando el padre, la madre no tenga la información adecuada para poder darlo, bueno, vamos a buscar información, vamos a buscar una literatura, vamos a consultarle al doctor, al médico pediatra, al médico ginecólogo, al médico urólogo. Siempre hay un recurso profesional por detrás que está a disposición de poder brindar la información veraz. Pero lo que no puede hacer el profesional es crear este vínculo de comunicación entre el adolescente y el padre, la madre y la familia. Recordemos cuál es la función de la familia: brindar protección, brindar cuidado, brindar amor y brindar valores para generar el desarrollo de una persona de bien que sea feliz. Y para ser feliz necesita educación.
Recordemos que los derechos sexuales universales, uno de ellos es el derecho a recibir educación sexual. Bueno, aprovecho a decir que estamos en el año donde se cumplen los 25 años de los derechos sexuales universales. Entonces, bueno, invito para que puedan leer al respecto y para que puedan tocar esta temática tan importante sin prejuicios, sin temores, con los adolescentes, ¿sí? No es una charlita, es crear un canal de comunicación constante, permanente, que debe estar generado ya desde la infancia, para poder hablar de la sexualidad como cualquier otro tema que hablamos con nuestros hijos, con nuestra familia. Bueno, les agradezco nuevamente que me acompañen semanalmente con la creación de este programa. También les agradezco a los auspiciantes del programa por estar siempre presente. Un beso a María Peinados y también a Ana Ríos de Aire Ropa Italiana, que siempre me facilita para hacer los programas. Muchísimas gracias. Les invito a que vean en el canal de YouTube Salud y Educación TV los programas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.